En nuestra sociedad cada vez más consumista, es común que muchas personas, a pesar de trabajar incansablemente, sientan que su esfuerzo no es suficiente y que el dinero no les alcanza para cubrir todos sus gastos y vivir cómodamente. Sin embargo, existen algunas estrategias y cambios de mentalidad que pueden adoptarse para empezar a mejorar esta situación de aprieto financiero. Uno de los motivos principales por los que el salario no rinde es la mala administración del presupuesto familiar. Muchas veces se gasta dinero en cosas superfluas sin darse cuenta, como comidas fuera de casa muy seguido, el pago de servicios que no se usan, la compra de ropa o artículos que en realidad no son necesarios, etc. Lo primero que hay que hacer es llevar un registro detallado de todos los ingresos y egresos durante al menos un mes, anotando hasta el último centavo gastado y en qué. De esta forma se podrá identificar fácilmente en qué se está desperdiciando dinero y en qué partidas se podría ahorrar. Una vez hecho esto, se debe elaborar un presupuesto mensual estricto, en el que solo se incluyan los gastos imprescindibles como alimentos, servicios básicos, transporte. Para ello se pueden establecer límites y topes para cada categoría. Por ejemplo, un monto máximo para compras de supermercado, otro para entretenimiento y así sucesivamente. También es clave priorizar deudas y ahorrar algo cada mes para imprevistos. Con un presupuesto claro y ajustado, las finanzas se podrán mantener bajo control. Otra estrategia es renegociar deudas y tarifas de servicios. Muchas personas pagan intereses abusivos en tarjetas de crédito o cuotas excesivas por servicios como el cable o internet, sin percatarse que puede conversarse para bajar estos montos. También ocurre que se acumulan deudas cuya tasa es muy alta y que comen gran parte del ingreso. En este caso se puede intentar refinanciarlas o negociar para disminuir tanto capital como intereses, de forma de liberar dinero cada mes. También es importante maximizar los ingresos laborales aprovechando oportunidades de ascensos, cambiar de trabajo mejor remunerado, solicitar aumentos periódicamente o realizar horas extras cuando sea posible. Otra alternativa es emprender un pequeño negocio extra que genere algo de dinero extra de forma consistente, como hacer postres o manualidades caseras y venderlos, ofrecer servicios freelance desde casa relacionados a las propias habilidades, administrar un microemprendimiento virtual. Lo importante es identificar actividades rentables que se ajusten al tiempo y capacidades disponibles. Del mismo modo, cobrar cualquier subsidio, deducción tributaria o beneficio social que se califique para recibir, como becas estudiantiles, descuentos para personas de bajos recursos, deducciones por hijos, ayudas alimentarias, subsidio de desempleo, incentivos para la vivienda o créditos fiscales, entre otros. Consultar organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro permitirá obtener ayuda económica que puede marcar una gran diferencia. Para ahorrar en gastos fijos también se pueden considerar opciones como la búsqueda de vivienda más económica, mudarse a zona más barata o compartir casa, cambiar de plan telefónico o cable a uno más accesible, refinanciar el auto a un préstamo de interés más bajo, vender cosas que no se usen, negociar descuentos por pago puntual de servicios, etc. Asimismo, aprovechar ofertas, usar cupones de descuento, comprar artículos genéricos y en temporada baja, preparar comidas en casa, realizar mantenimientos preventivos del auto para evitar costos mayores, entre otros trucos. Del mismo modo, una sana cultura del ahorro debe implementarse, destinando un porcentaje fijo de los ingresos cada mes para esta meta. Algunas opciones son ahorrar primero y gastar después, abrir una cuenta de ahorros distinta a la corriente para no confundir fondos, automatizar la transferencia sistemática a la cuenta de ahorros apenas se cobre el sueldo, ahorrar las propinas y los reembolsos de impuestos. Cada monto cuenta, por pequeño que sea. Otra medida es adoptar un estilo de vida más modesto, sin caer en excesos o gastos onerosos superfluos. Esto significa simplificar las celebraciones y regalos costosos, realizar actividades económicas de esparcimiento en familia, limitar las salidas a comer fuera, posponer compras suntuosas, evitar el consumismo, hacer uso intensivo de la biblioteca y actividades gratuitas disponibles en la comunidad. Se trata de reducir el nivel de vida en lo posible para poder liberar dinero y enfocarse en satisfacer primeramente las necesidades básicas. Del mismo modo, optimizar el tiempo disponible es clave para generar más ingresos. Esto significa ser diligente y productivo en el trabajo actual,
Buscar formas de ser multifacético y dar respuestas de valor. Considerar trabajos por horas extra en los tiempos libres. Identificar otras oportunidades de negocio factibles de emprender paralelamente. Gestionar bien las responsabilidades familiares y del hogar para liberar horas. Desarrollar nuevas habilidades mediante capacitaciones que permitan aspirar a mejores empleos, entre otras medidas. El tiempo, bien gestionado, puede transformarse en dinero. En los casos más extremos, quizás sea preciso considerar opciones drásticas como mudarse transitoriamente con familiares para compartir gastos de alquiler y servicios, postergar el estudio superior a distancia para primero estabilizar la economía del hogar, tomar un segundo trabajo de medio tiempo que no afecte excesivamente la calidad de vida, solicitar un préstamo responsable para pagar deudas e iniciar un emprendimiento, o llegar a un acuerdo de quita o reprogramación de deudas con los acreedores en situación de sobreendeudamiento. En conjunto, la clave está en detectar áreas de oportunidad, hacer cambios paulatinos en los hábitos financieros y de consumo, maximizar los ingresos aprovechando distintas opciones, negociar siempre que sea posible, aplicar estrategias de ahorro, administrar bien los recursos disponibles y modificar el estilo de vida para que sea más acorde a la realidad económica de cada familia. Requiere esfuerzo y consistencia, pero a mediano plazo se verán mejoras notorias que permitirán salir del círculo de apremio financiero en el que se encuentran muchos trabajadores. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más videos.